Hola de nuevo. En este clip vamos a trabajar la ley financiera de capitalización compuesta. La ley financiera de capitalización compuesta se diferencia de la simple en los intereses. En la simple los intereses no son productivos y en la compuesta sí lo son. ¿Qué significa eso de que son productivos? Pues significa que se acumulan al capital principal para seguir produciendo intereses, de tal manera que los intereses van a ir creciendo progresivamente, no van a ser proporcionales y los intereses del primer año no serán iguales a los del segundo año, como sucedía en la capitalización simple, sino que cada año serán mayores. Esto, si lo veis en el gráfico que tenemos aquí, el capital inicial se le sumarían los intereses del primer año y obtendríamos un capital C1. Este capital C1 al final del año se le sumarían los intereses y tendríamos el capital C2, y ese capital C2 se le sumarían los intereses y obtendríamos el capital C3. ¿Qué significa esto? Pues que al capital C sub 0 se le suman los intereses del primer año y obtenemos C sub 1. Al C sub 1 se le suman los intereses del segundo año y tendremos C sub 2. Y a C sub 2 se le suman y a C sub 3, se le suman los intereses del tercer año y tendremos C sub 3, ¿de acuerdo? Esto en la siguiente pantalla lo podéis ver. Aquí tenemos, mirad, voy a poner el gráfico, tengo el momento 0, momento 1, el momento 2, el momento 3 y el momento n. Pues aquí tenemos en el momento 0 el capital inicial es C sub 0, en el momento 1 el capital inicial es C sub 1, en el momento 2 C sub 2, C sub 3 y C sub n. Como hemos visto ya, el C sub 1, lo tenéis aquí, sería el capital inicial más los intereses del año 1. Como los intereses del año 1, los intereses que se han generado en el año 1 de C sub 0 por I, pues aquí tenemos C sub 0 por I. Estos serían los intereses del año 1, que sumados a C sub 0, si sacamos factor común, me quedaría esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque yo lo que voy es a calcular el capital en el año 1, y si sabemos que el capital en el año 1 es el capital inicial más los intereses del año 1, y sabemos que los intereses del año 1 son C sub 0i, pues aquí sacaríamos factor común y tendríamos esa expresión. ¿Qué pasaría en el momento 2? Pues en el momento 2 pasaría exactamente lo mismo. En el año 2 o en el momento 2 tendría que el capital en el momento 2 sería el capital en el momento 1 más los intereses que se han ido generando ese año. Aquí lo tengo, ¿no? C sub 2 sería eso, lo que tenemos aquí. Entonces, aquí lo podéis comprobar también. C sub 1 más los intereses del año 2. Vale. C sub 1 más los intereses del año 2. Los intereses del año 2 los calculo sobre C sub 1, claro, por I. ¿Y eso sería igual a qué? Sería igual, volvemos a sacar factor común y me quedaría C sub 1 por 1 más I. Pero como C sub 1 a su vez es, aquí lo tenemos, como C sub 1 a su vez es C sub 0 por 1 más I, lo multiplico por 1 más I, que eso serían los intereses, y podría sacar factor común, como tenemos aquí, que C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Y así lo haríamos sucesivamente. ¿Llegaríamos a qué conclusión? Pues llegaríamos a la conclusión de que el capital para cualquier momento del tiempo, para
para cualquier momento del tiempo el capital para C sub n sería igual a ¿qué? Sería igual al capital inicial por 1 más i elevado a n, siendo 1 más i elevado a n el factor de capitalización en la ley financiera de capitalización compuesta. Aquí tendríamos el cálculo de los elementos, ¿no? Esto no es complicado. Si partimos de que el capital final es igual a C sub 0 por 1 más i elevado a n, lo que hago para calcular C sub 0 es simplemente despejar. Aquí lo tenemos. C sub 0 sería igual a ¿qué? Pues sería igual al factor de capitalización de la renta, pasaría dividiendo al otro miembro y me quedaría la expresión que tenéis aquí. C sub n partido 1 más i elevado a n. Bien, ahora tendríamos que despejar. Para calcular el resto de los elementos, pues sería calcular el tiempo y el tipo de interés. Bien, lo primero que hago para calcular el tiempo y el tipo de interés es dejar el factor de capitalización de la renta solo, de tal manera que al despejar de la expresión, le voy a poner aquí que hay más sitio. Si despejamos de esta expresión el factor de capitalización, si despejamos esto de aquí, pues vemos que C sub 0 pasaría dividiendo al otro miembro. Para sacar el interés y el tiempo no es difícil, partimos de aquí. Entonces, aplicando a los dos miembros de la igualdad la misma operación, en este caso la raíz enésima a ambos miembros, pues nos damos cuenta de que esto nos quedaría así. La n de aquí se iría con la n de ahí y me quedaría esta expresión, me quedaría la raíz enésima de C sub n partido C sub 0 por 1 más i. Y ahora ya pues despejo i. Y la raíz enésima de C sub n partido de C sub 0 menos 1, pues ya lo tenemos aquí. Esto en algunos manuales lo podéis ver también así. Y es igual a C sub n partido de C sub 0 elevado a 1 partido n menos 1. Esa expresión y esta son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Bien. Y luego tendría, para calcular la n, tendríamos que aplicar logaritmos, pues sería exactamente igual, ¿vale? Tendríamos, partiendo de la expresión que os he comentado antes. Es decir, partiendo de aquí, aplicamos logaritmos a ambas expresiones y tampoco va a variar tampoco variaría el resultado de esta expresión, de tal forma que al aplicar logaritmos a C sub n partido C sub 0 y al aplicar logaritmos al factor de capitalización a 1 más i elevado a n, pues nos daríamos cuenta de que el logaritmo de la división sería igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, es decir, el logaritmo de C sub n menos el logaritmo de C sub 0, y aplicando logaritmos a un exponente, pues nos quedaría, a una base con un exponente, nos quedaría el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y ahora ya despejaríamos y sacaríamos n. Y n pues sería igual a el logaritmo de C sub n menos el logaritmo de C sub 0 dividido entre el logaritmo de 1 más i. Estos son los elementos de el cálculo de los elementos de la capitalización, de la ley financiera de capitalización compuesta. Esto es un ejemplo que os he puesto aquí para que veáis la diferencia
que existe entre la capitalización simple y la compuesta. Pues hemos puesto, partiendo del mismo capital, al mismo tipo de interés, a un 10% de interés, pues fijaros en las dos representaciones gráficas. En el primer caso tenemos un interés simple de un 10%. Fijaros, aquí voy a poner con otro color, lila por ejemplo. En este caso, 100 capital inicial por el tipo de interés, un 10%, con lo cual el interés para el primer año sería 10. Como estamos en capitalización simple, vuelvo a aplicar en el segundo año, sería el primer año, ¿no? Vuelvo a aplicar en el segundo año el tipo de interés sobre el capital inicial, es decir, sobre 100, y volvería a obtener para el segundo año un interés de 10. Y en el tercer año haríamos lo mismo. En el tercer año aplico sobre el capital inicial el 10% y obtendría otra vez un interés de 10. Aquí tenéis que el capital inicial serían 130, porque serían 100, que es el inicial, más 10 euros o 10 unidades monetarias durante los 3 años que es la inversión, es decir, 10 euros cada año, 10 unidades monetarias cada año serían 30. Pero fijaros lo que pasa en la capitalización compuesta. En la capitalización compuesta, el primer año, la primera unidad temporal, sí que tenemos el mismo interés que en la simple, es decir, sería 10, porque yo calculo el 10% sobre 100. Pero en el segundo año, ¿qué pasa? En el segundo año yo no lo voy a calcular sobre 100, lo voy a calcular sobre 100 más el interés del primer año, es decir, sobre 110. Y ahora ya, en este caso, tendríamos un interés de 11, no de 10. Y para el tercer año pasaría igual. Ahora calcularía el interés sobre ¿qué? Sobre 110, no, sobre 110 no, lo calcularía sobre 110 más 11. Es decir, sobre 121, de tal manera que tendría un interés de el 10% sobre 121, que serían 12,1. Conclusiones que sacamos. Pues la conclusión que sacamos, la primera conclusión es que en la simple los intereses son proporcionales. Siempre tengo el mismo interés para todos los periodos de tiempo, el mismo. Sin embargo, en la compuesta no son proporcionales, los intereses van aumentando y son distintos cada vez. De tal forma que aquí ya, aparte de ver que los intereses son productivos en la compuesta, también vamos a darnos cuenta de una cuestión, y es que para calcular los tipos de intereses fraccionados no voy a poder aplicar las mismas fórmulas que aplicaba en la simple, puesto que ahora no van a ser proporcionales. Aquí tenéis un gráfico de cómo se representa el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es una recta y, sin embargo, el interés compuesto es una curva. Lógicamente, ¿por qué? Porque hay un componente exponencial que hace que tenga esa representación gráfica, esa forma. Sin embargo, el interés compuesto, el interés simple, perdón, es proporcional, lo cual hace que la representación sea en forma de recta. ¿De acuerdo? Bueno, como hemos dicho, no se pueden calcular los intereses fraccionados de la misma manera que en capitalización simple, puesto que en capitalización simple son proporcionales y aquí no. En capitalización simple, si sabemos el interés de un año, por ejemplo, imaginaros que me dicen, pues el interés del primer año es, como estábamos viendo en el caso anterior, 10. Entonces, puedo perfectamente decir si el interés el interés es de 10 euros, cada año, pues puedo saber perfectamente los intereses que voy a obtener en 5 años, van a ser 50, sin más que multiplicar 10, que es el interés para un año, por 5, que son los años que va a durar esa operación financiera, o 20 o 15, los que sean. Pero aquí no lo puedo hacer, en capitalización compuesta no lo puedo hacer. En este caso,
vamos a trabajar o vamos a calcular los intereses en capitalización compuesta, los intereses fraccionados, pues buscando una equivalencia entre los intereses fraccionados y los intereses anuales, ¿de acuerdo? El número de partes en las que se divide el periodo de referencia que se toma, pues va a ser exactamente igual que en la capitalización simple, de tal forma que vamos a ver cómo obtenemos esas equivalencias, ¿no? Mirad, a mí me tiene que dar lo mismo recibir calcular los intereses o calcular los capitales finales, me tiene que dar igual a hacerlo para un interés semestral que para un interés anual equivalente a ese interés semestral, me tiene que dar lo mismo. Entonces, esa es la manera por la que yo voy a poder calcular los capitales o la equivalencia de los intereses fraccionados. Entonces, para que el montante sea el mismo, independientemente de que el interés sea fraccionado o anual, lógicamente teniendo en cuenta que van a ser equivalentes, pues lo único que tengo que hacer es igualar ambas expresiones, es decir, el capital inicial por 1 más i elevado a n, esta n, aunque parezca que está multiplicando, no está multiplicando, está elevada, es un exponente, sería así. Pues esto, que sería el interés anual, pues tiene que ser equivalente a un interés fraccionado, ¿de acuerdo? Bien, esto también es un exponente. De tal manera que, luego lo vamos a ver con un ejemplo numérico. Si yo igualo ambas expresiones, hay una cosa de la que enseguida nos vamos a dar cuenta, y es que este capital inicial se va a ir con ese capital inicial. ¿De acuerdo? Y entonces nos va a quedar aquí. Y nos va a quedar esta expresión. Nos va a quedar, bueno, un momento, a ver, en este caso, el c sub 0 se va con el c sub 0. Y esa n que está elevada como exponente se iría con esta otra n que está elevada como exponente. Lo voy a dibujar yo para que lo veáis. C sub 0 por 1 más i elevado a n tiene que ser igual a c sub 0 por 1 más i k elevado a n por k. ¿Por qué ponemos aquí n por k? Porque si el interés es semestral, pues para un año, ¿cuántos semestres habría? Habría 2. Luego el n, que sería un año, lo multiplicaría por el k, que serían las dos partes en las que divido el año cuando hablo de semestres. C sub 0 se iría con C sub 0, n se iría con n y nos quedaría esa expresión que hemos visto antes, esta de aquí. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer que es, pues, despejar cada uno de los intereses fraccionados que quiera, del interés anual y el interés fraccionado que voy a calcular uno en función del otro. De aquí, ¿qué obtengo? De aquí obtengo directamente, voy a ponerlo aquí, y aquí obtengo la i. La i es igual a 1 más i sub k elevado a k menos 1, porque ese 1 pasa para allá restando. Y ahora, una vez que ya tengo esto de aquí, tengo que despejar i sub k. Y para despejar i sub k no tengo más remedio que hacer una transformación, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esta sería la primera expresión que tengo. Sería que i es igual a i más i sub k elevado a k menos 1. Esa sería la del interés anual. Y ahora, la del interés fraccionado, pues
partiendo de esta expresión de aquí, de esta, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer va a ser aplicar a ambos miembros de la igualdad, le voy a aplicar voy a intentar quitarme la K para poder despejar y sub K, que es lo que necesito tener. Ahí está. Se escribe mal aquí. A ver, ese sería 1 más I más I sub K por elevado a K. Un momento. Se me sale de la pantalla. Bueno, partiendo de esta expresión, ¿vale? Vamos a ver. 1 más I igual a 1 más I sub K elevado a K. ¿Qué es lo que hago para quitarme la K? Pues lo que hago para quitarme la K es aplicar a ambos miembros de la igualdad la misma transformación, ¿no? Bueno, la misma expresión. Entonces, lo que consigo con esto es quitar la K de la I sub K, que es lo que quiero despejar. Entonces ya esto me quedaría así, me quedaría 1 más I igual a 1 más I sub K. Si os dais cuenta, ya me he quitado de encima la K que me estaba molestando para poder calcular. Y si os dais cuenta, pues ahora ya puedo calcular I sub K. I sub K sería igual a el 1 se queda, el 1, a ver, I sub K me quedaría, al pasarla para el otro miembro quedaría negativa, pero esto también al pasarlo para el otro va a quedar negativo. Conclusión, al final tendría 1 más I. Y esto de aquí también lo vamos a poder encontrar o lo vamos a poder calcular de esta otra manera. Lo mismo me da que la raíz késima de 1 más I menos 1 que 1 más I elevado a 1 partido K menos 1, es decir, lo mismo me da esta expresión que esta. Esta es la que solemos usar. Si alguno quiere usar esto tampoco pasa nada. Como veis, no es tan sencillo como en el interés simple. El interés compuesto tiene muchas más dificultades a la hora del cálculo de los intereses fraccionados, porque ya no lo voy a poder hacer tan fácil como eran con los simples, que era simplemente multiplicar, puesto que eran proporcionales, pero ahora ya no son proporcionales y por tanto ya no es solo multiplicar, o ya no es multiplicando, ya sería calculándolo con estas expresiones. ¿Qué pasa? Pues que gracias a estas expresiones, si quiero calcular el interés anual, imaginaros, yo tengo un interés de un 5% anual y quiero calcular el interés semestral equivalente. Vale. Pues antes, ¿qué hacíamos? En el interés simple lo único que hacía era, bueno, pues si el interés para un año son un 5%, pues para un semestre, ¿cuánto será? Pues la mitad. Dividía 5% entre 2 y ya está. Eso ahora no lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer para calcularlo? Bueno, pues mirar primero qué me están dando. Me están dando el interés anual, ¿no? Pues si quiero calcular el interés fraccionado, pues utilizaré la fórmula para el interés fraccionado, que es igual a la fórmula es la de I sub K. En este caso, la K es 2, porque estamos en semestres. Pues esto sería 1 más el interés anual, expresado en tanto por 1, siempre, y lo elevaríamos a 1 partido K. Como K, que son las partes en las que he dividido el año, es 2, puesto que son semestres, pues sería 1/2. Y esto sería el resultado que lo vamos a hacer ahora mismo. El resultado sería, vamos a ver, sería 1,05 1,05 elevado
elevado a 1/2 menos 1. Me queda 0,2, 9. Bueno, dan más decimales, pero bueno, nos hacemos una idea. Bueno, pues esto, si lo expresamos en tantos por ciento, me quedaría 2,469. Es decir, el interés semestral equivalente a un 5% anual en capitalización compuesta es 2,469. Sin embargo, en capitalización simple era 2,5, justo la mitad, ¿de acuerdo? Ahí veis también una diferencia importante. Bueno, aquí tenemos los ejemplos. Yo os he puesto uno, pero aquí tenéis más, por si los queréis ir viendo. Por ejemplo, determinar el montante resultante y invertir 1.000 euros durante un año, un tanto del 12% efectivo anual, suponiendo que el devengo anual de intereses y el devengo semestral de intereses. Bueno, esto lo he puesto para que veáis que es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a calcularlo primero para anual, ¿no? Entonces, capital inicial serían los 1.000 euros, que es el capital inicial, por el tipo de interés, que es 0,12, ¿no? Bueno, pues el tipo de interés, lógicamente, con la expresión del factor de capitalización, no serían 1.000 por 1 más 0,12, y estamos hablando de que es para un año, pues elevado a 1, y eso me da 1.120. En lugar de que sean un año, vamos a hacerlo o lo vamos a calcular con un interés semestral. Claro, si yo quiero poner aquí, en lugar de un año, quiero poner semestre, serían 1.000 euros por 1 más I. ¿Pero qué I? No puedo poner un interés anual y luego poner el tiempo en semestres. Entonces, lo primero que tendría que calcular sería el interés semestral, que lo tenéis aquí calculado, ¿de acuerdo? El interés semestral es 0,05830, lo sustituimos en su correspondiente lugar en la fórmula y lo elevo a 2. ¿Por qué a 2? Porque como estamos hablando de un año, pero estamos hablando de interés semestral, pues en un año hay 2 semestres, quedarían 0,0583 elevado a 2. Y tendríamos exactamente, como no puede ser de otra manera, pues el mismo capital, puesto que son equivalentes, estoy haciendo los intereses equivalentes. Me dice que lo haga para el trimestre, pues para el trimestre sería lo mismo. Calcularía el tipo de interés trimestral y una vez que lo tengo calculado, pondría el tiempo, que es un año, lo pondría en trimestres, como en un año hay 4 trimestres, pues quedaría elevado a 4 y tendría lógicamente pues el mismo capital. ¿Por qué tengo el mismo capital final en los 3 casos? Porque los intereses son equivalentes. Y cada vez que pongo, yo estoy calculando los intereses unos en función de los otros, aplicando las fórmulas que hemos visto anteriormente. Por eso tengo el mismo capital, porque me da lo mismo, capitalizar los 1.000 euros a un 12% anual que capitalizarlos a un 0,05830 semestral, o que capitalizarlos a un 0,02873 trimestral, porque lo que voy a obtener, el capital final, va a ser exactamente el mismo. Bueno, pues esto sería un poco el resumen de lo que hemos visto en clase cuando hemos estado explicando la capitalización compuesta. Aquí tenéis una manera de repasar la explicación y bueno, espero que os hayáis ampliado un poco los conocimientos. En el próximo clic que hagamos, pues serán ejercicios relacionados con la capitalización compuesta, pero en principio esto es la teoría fundamental que necesitáis conocer para poder empezar a hacer las tareas de clase. Pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.